Hola a todos, bienvenidos. Hoy os quiero explicar la manera en que los catalanes decimos la hora, porque es un poco peculiar. Fijaros en este reloj. Está claro, son las 3:30, las 3:30, las 15:30, las 3:30 AM, pero siempre salen las 3. En catalán, ¿cómo lo diríamos? 2:15, 2/4 de 4. ¿Vamos una hora más adelante? No, es la forma peculiar de decirlo. ¿Y por qué lo decimos así? Por Cataluña han pasado a lo largo de la historia muchísimos pueblos, y entre ellos los griegos. Nos trajeron la vid, nos trajeron el olivo y nos trajeron el reloj de agua, la clepsidra. ¿Cómo funciona la clepsidra? Vamos a verlo enseguida. Una clepsidra, en realidad, no es más que un recipiente donde ponemos agua y le hemos practicado un hueco, un agujero. Cuando llenamos el recipiente de agua, por este hueco sale agua. Según cómo sea de grande, saldrá más agua o menos agua, pero si el recipiente siempre está razonablemente lleno, el caudal siempre va a ser el mismo. De tal forma que en un determinado tiempo saldrá una cierta cantidad de agua. Por ejemplo, buscamos la medida del agujero precisa para que este otro recipiente de aquí en una hora llegue a este nivel. Cada vez que pongamos un recipiente como este y el agua llegue hasta aquí, entonces habrá pasado una hora. Si vamos poniendo sucesivos recipientes que se van llenando con el agua de esta vasija, cada hora habrá un recipiente lleno. Desde que empezamos a sacar agua, si ahí tenemos 4 recipientes, habrán pasado 4 horas. Si tenemos 7, habrán pasado 7 horas. O también lo podemos hacer con un recipiente solo al que hayamos practicado marcas. Y entonces, según se vaya llenando este recipiente, por aquí va cayendo el agua, cuando se llene hasta aquí, habrá pasado una hora, porque habremos hecho el agujero preciso para que sea así. Cuando llegue aquí, 2, cuando llegue aquí, 3, cuando llegue aquí, 4, 5, etc. ¿Cómo se mide la hora con la clepsidra? Si el agua está por aquí, es la 1, por aquí las 2. Si el agua está por aquí, en la mitad, son las 2:30, según la cantidad de agua que haya. Ahora vamos a ver modelo un poco casero de clepsidra funcionando realmente, poniéndole agua y viendo cómo el agua va llenando los distintos recipientes. Vamos a ello. Bueno, aquí tenemos la clepsidra, un prototipo rudimentario y doméstico, pero que funciona. ¿Cuáles son las características? 4 tubos, 4 recipientes, cada uno de ellos numerados, el 1, el 2, el 3 y el 4, y a su vez divididos en cuartos, 1/4, 2/4, o sea la mitad, 3/4, 4/4. Representa que son las 12 de la noche y empieza a fluir el agua. Fluye el agua en el primer recipiente. Tenemos un formato de tiempo acelerado y enseguida va a transcurrir 1/4 de hora. Cuando transcurre el primer cuarto de hora, como lo tenemos calibrado con esas características, es porque el agua llega hasta la primera marca. Tenemos 1/4 del primero, son las 12:15 y 1/4 del primer bote. Sigue fluyendo el agua porque fluirá de una manera constante y llega a la segunda marca, 2/4 de 1. 2/4 del primer bote, a las 12:30, pero si leemos por la capacidad del recipiente, son 2/4 de la 1, o del recipiente 1, 3/4 del recipiente 1, y el agua sigue fluyendo porque el tiempo no se detiene. Cuando está ya el agua llegando arriba, es la hora en punto. Ahora sí, en castellano y en catalán es lo mismo, la 1, pero el agua sigue saliendo, y entonces cuando el primer recipiente está lleno, se desborda al recipiente número 2, que nos va a marcar ya que es la 1, ya transcurrido, recipiente 1, y 1/4 del recipiente 2, 1/4 de 2, 1 y 1/4. Sigue llenándose el recipiente y llega aquí, que en catalán son 2/4 de 2, 1:30. Cuando sigue llenándose, va a llegar un punto que va a estar en 3/4 de 2, 3/4 del recipiente 2. No hace falta que digamos el primer recipiente lleno y 3/4 del segundo. ¿Por qué? Porque para que haya agua en el segundo, para que el agua fluya,
el primero tiene que estar lleno. Entonces podemos olvidarnos del primero. No hay que decir 3 recipientes enteros y el cuarto, si fuera el caso, con un cuarto. Con decir, fijaros ahora, el segundo está lleno, el primero está lleno y ahora se empieza a llenar el tercero, porque estos dos se tienen que haber llenado antes. Si decimos que el tercer recipiente tiene un cuarto de capacidad, estamos diciendo que el segundo y el primero ya están llenos. No hace falta decir 2 más 3 cuartos o más un cuarto del tercero. Con decir un cuarto del tercero se presuponen los otros. Aquí la hora en catalán serían 2 cuartos de 3. En castellano, las 2 y media. En realidad son dos formas distintas de ver la hora, pero si lo estamos viendo en recipientes de agua, es muy fácil hablar de la capacidad del último recipiente y hasta dónde está lleno. Y así diremos 3 cuartos. Fijaros, si en un momento se para el tiempo, aquí tenemos qué pasaría. En este momento no estamos ni a 3 cuartos ni a la hora entera, ni al recipiente completo. Estamos a 3 cuartos y algo más. ¿Qué viene a ser medio cuarto? Pues en catalán serían 3 quarts i mig de 3. 3 cuartos y medio cuarto más, de 3. Si ahora sigue fluyendo el agua, pues obviamente se va a llenar el recipiente 3 y vamos a empezar a contar las horas según el recipiente 4. Fijaros que se llena hasta el final, el rebosadero tiene agua, pasa al recipiente 4. Pues cuando esté el agua por aquí, por la primera marca, va a ser un cuarto de 4. Lo vamos a dejar ahí, paramos el tiempo y aquí tenemos 4, un cuarto de 4. En castellano, 1, 2, 3 y cuarto. Esa es la manera distinta en que decimos las horas los catalanes. Y a partir de ahí, pues os podemos ir a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, hasta las 12, si pusiéramos otros recipientes más que cubrieran las 12 horas. ¿Qué sucede además? Que antes de inventarse los relojes mecánicos, ¿qué ventaja tenía este reloj de agua sobre el reloj de sol? Que funcionaba de noche. Es mucho más práctico, es más útil porque dura las 24 horas del día. Y ahí estamos. ¿Cuál es la conclusión? Que los catalanes no es que seamos más raros o queramos inventarnos algo, es que somos un poco clásicos. Aprendimos a decir la hora hace 2500 años y no hemos tenido motivo para cambiar de forma de hacerlo. Esa es la diferencia. Y nada más, hasta aquí. Ya sabéis, en el canal, si os ha gustado, pues le das like. Si queréis estar informados de las novedades, os suscribís. Y si estáis suscritos, suscribís, dais la marca en la campanilla para que cuando haya una novedad os avise y podáis verla. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Espero que os haya sido algo útil, por lo menos para alguien le cubra un poco la curiosidad. Y nos volvemos a ver en la próxima ocasión. Gracias y hasta la próxima.